Ok, buenas noches, tengan todos ustedes. Una vez más, bueno, una vez más estamos aquí en lo intelectual de la música y la verdad es un inicio de año medio complicado en nuestro país, bueno, a nivel mundial, pero solamente hablando de nuestro país, es un complicado mes, contagiaderos por donde quiera, pero bueno, pues aquí estamos iniciando a pesar de que su servidor, pues ya no voy a dar más detalles. Pero el punto es de que aquí estamos reunidos a punto de iniciar esta entrevista, esta nueva etapa, este nuevo año, y obviamente con una gran invitada de lujo. La verdad, yo pensé que no me iba a aceptar la entrevista con tanta agenda que tiene, tantas cosas que tiene que hacer, y afortunadamente se dio, y la verdad me llevé a la sorpresa de que aceptó la entrevista sin pensarlo. Y me da mucho gusto tenerla por acá, que es esta Karina Cabrera. ¿Cómo estás, Karina? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, Diego. Pues en realidad yo con gusto, con todas las personas que se me acercan para platicar de lo que estoy haciendo, pues me fascina compartirlo y sobre todo pues también como periodista me encanta platicar con más personas, entonces no podía rechazarlo. Qué bueno, qué bueno. Y la verdad es importantísimo saber más sobre lo que tú haces, a lo que tú te dedicas, porque andas de aquí para allá, andas en todos lados, Karina. Andas en radio, andas escribiendo artículos por ahí de algún medio conocido, muy conocido, que es el Indie Rock. Y por otro lado, llevando la comunidad de sonoridad también, ¿no? Y aparte, metiéndote a proyectos de lectura solamente para mujeres, que son interesantes, que la verdad también vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de este proyecto que tienes, esta comunidad que tienes de solamente de música, en general, y obviamente creo que no tiene nada que ver el género, simplemente que sean mujeres y que expongan su talento, ¿no? Por medio de la música, por decir así. Háblame un poco Mira, como más. es un proyecto también que se va modificando conforme van pasando las etapas, cuando inició era un proyecto de mujeres y disidencias. Pues era abarcar a personas trans, a personas no binarias, todavía lo sigo mencionando, ¿no? Y todavía lo sigo abarcando. Pero se ha vuelto tan complejo en los últimos años el manejo de estos nombres de mujeres, pero pues bueno, también se involucran otro tipo de identidades, ¿no? Específicamente, sí, las que se identifiquen como mujeres o lo que está más cerca de ser mujer. Entonces, pues es algo que este no es un proyecto que se vaya a realizar a corto plazo, al menos yo como lo estoy viendo, no es posible realizarlo a corto plazo. Entonces, es algo que me va a tener entretenida, ocupada y a veces frustrada o enojada. Este movimiento, obviamente, con esta comunidad más bien, que bien lo dices, se ha ido expandiendo, se ha ido creciendo y va a seguir creciendo. Has hecho entrevistas en otros lados también, por supuesto, y te han invitado a formar parte de debates que son muy interesantes, no la gran, sino todos son importantes, cada quien a su manera. ¿Cómo te has sentido con esto y cómo has llevado este trabajo con los demás trabajos que tienes también? Mira, yo le llamo mi proyecto nunca es suficiente, porque conforme hago algo, me doy cuenta que tengo que hacer algo más y que tengo que agregarle algo más y que tengo que hablar más y que tengo que involucrar a más personas, que tengo que entrevistar a más personas, que tengo que poner más atención a la escena. Esto sí debe saberlo la gente. En realidad es un proyecto que inicia como algo personal. Esto es parte de la investigación personal, porque cuando yo salgo de un trabajo decido empezar otra vez mi reaprendizaje de la música, que es algo que siempre hago como periodista, que me dedico pues a analizar, a hacer crítica, pero en cierto momento, en ese periodo donde empiezo a tomar otra vez cursos, cada vez que levanto la mano me dicen, no, pues nada más hay una, ya hay dos y tres, y pues a final de cuentas en la historia de la música, por lo regular nada más hay 40, ¿no? Cuando es un mar de mujeres. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué estoy pagando estos cursos que en realidad no me están dando precisamente lo que estoy buscando, ¿no? Yo soy feminista, también tengo una educación feminista, entonces el no verme reflejada y estar siempre detrás de la ventana, porque eso parece que estamos realizando las mujeres en todas las áreas de la existencia y de la creación y del desarrollo, que estamos nada más asomadas a esta ventana. Entonces yo digo, voy a dejar de tomar estos cursos y más bien voy a reaprender. Y me dedico todo ese año a retomar libros, retomar discos,
hacer el ejercicio que hice cuando era adolescente, ¿no? Ujú. Prácticamente es que es cuando yo me empecé a involucrar más con la música, no nada más como escucha, sino como alguien que le interesaba empaparse de música y después ya convertirse en algo profesional, ¿no? Entonces empiezo a hacer otra vez listas, empiezo a dar seguimiento a productoras, escritoras, realizadoras, y se va convirtiendo en una madeja de información que yo termino fascinada y sorprendida por todo lo que no sabía. Yo tengo esta idea muy punk de que todo conocimiento se tiene que compartir, Ujú. que debemos dar herramientas a todos los demás y a todas las demás para poder seguir avanzando en nuestro desarrollo. Y decido abrir esta comunidad simplemente para compartirlo con amigas, ¿no? Mira, encontré este libro, encontré este dato, no sabía esto, no sabía aquello, y pues eso se empezó a convertir en algo de compartir más cosas y compartir más cosas, y se fueron agregando más y más detalles, ¿no? Porque cuando empiezo a dar datos, empiezo a hablar de sellos discográficos fundados por mujeres, empiezo a hablar de bandas integradas por mujeres desde la década de los 40, 50, 60, pues también me doy cuenta que necesito pues ampliar y ampliar y ampliar. Claro. Lo que empiezo a hacer en la comunidad, además de compartir toda esta información, pues es realizar mi trabajo como comunicóloga, ¿no? Que es también analizar medios de comunicación. Y entonces empiezo a crear una especie de red de noticias, que es principalmente lo que es ahora en Facebook, esta comunidad de Sonoridad MX, para analizar cómo nos observan, cómo nos critican, cómo se habla de las mujeres en los medios. Es más, si se habla de las mujeres en los medios, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es como se va desarrollando esto, ¿no? En algún momento empiezo a hablar de personas en particular, y alguien se me acerca y me dice, bueno, es que deberías estar hablando también de las personas dentro de la industria. Y yo decía, bueno, sí, estoy de acuerdo, tengo que fijar, pero dije, tengo que hablar de las de Venezuela, y pues me quedan bien lejos, ¿no? Como para tenerlas como objeto de estudio. Pero por además sí de que hablando de, encontré en cierto momento, pues, comentarios de que aquí en México no existía una escena. Y ahí fue cuando surgió el mapa de músicas mexicanas, que dije, bueno, hay que pasar a esta zona de hablar de la escena, ¿no? No puedo hablar de Venezuela, pero seguramente alguien lo empezará a hacer o ya lo hace. Yo me dedico más bien a la escena a la que pertenezco, ¿no? Ujú. Que es México. Bastante bien y bastante amplio. Pero qué padre, ¿no? Que te hayan buscado de otra parte, ¿no? De Latinoamérica para hacer algo así como lo estás haciendo acá en nuestro país. Pero sí, tienes toda la razón respecto a las riquezas que hay de música en general. O sea, si nos damos una vuelta, ahorita que ya hay plataformas digitales, porque pues, ya sabes, hace años no había nada más Ares, Ares, o sea, todas esas plataformas, y obviamente pues tenías que comprar el CD obligatoriamente para escuchar el disco del artista de tu favorito, ¿no? Entonces era más complicado en ese tiempo, creo. Ahora hay una facilidad de poder buscar más artistas, y obviamente de mujeres por hablarlo, de expandir más esa lista de playlists que tengas en tu plataforma, ¿no? Entonces, es algo padre, y la verdad sí tienes razón. En los medios de comunicación sí me he dado cuenta de que muchos medios no hablan mucho de la música del artista, se fijan más en la vida personal del artista, más no lo que es su trabajo. Digo, no hablo de todos los medios porque hay muchos medios como el mío y nos enfocamos exclusivamente en la música, en lo que está haciendo en el momento el artista en general. Entonces, a mí en lo personal no me interesa la vida privada del artista. Ella o él sabrá su vida privada. Si quiera compartírmelo o no es su decisión. Yo trato de no tocar esos temas porque no es algo que a mí me interese, ¿no? A mí me interesa lo que hacen en la música, la letra que escriben, qué se inspiraron en ella, qué es lo que quieren mandar mensaje, qué es la parte más interesante de esto es cuando el artista escucha tu opinión, porque eso me ha pasado, que escuchan tu opinión de qué es lo que yo me imaginé de la canción, aunque yo sé que ellos tienen la verdadera historia, ¿no? De por qué escribieron la canción. Y esa parte es interesante escuchar de ellos cuando te dicen de que no, es que me gusta escuchar lo que la gente opina de mi canción, y sobre todo de qué es lo que entendieron. Entonces es padre, ¿no? Esa parte, y como me lo dices, la lista es enorme, y pues sí, la música es
es sobre, por todo, porque esto inició porque gracias a tu amor a la música e interés a la música, y no solamente eso, sino al apoyar a la música, también te involucraste de alguna manera, ¿no? ¿Estoy de acuerdo? Sí, sí, sí. De hecho, la forma de involucrarme ahora tiene, em, es muy diferente a como lo hacía antes, porque antes sí ponía mi distancia como periodista, ¿no? Es algo que yo sí creo que es necesario poner una distancia como periodista con tus sujetas de estudio, ¿no? Pero en la actualidad y teniendo esta perspectiva feminista, pues también mi forma de acercarme a la industria es completamente distinta, ¿no? No es que esté buscando las amistades, porque no, no es precisamente eso. Ujú. En realidad lo que estoy buscando pues es un acercamiento y un tejido de redes, ¿no? Y un tejido de contextos. Lo que estoy realizando en la actualidad, yo inicié también el año con renovación, al igual que lo intelectual de la música. A partir del mapa de músicas mexicanas, pues me doy cuenta que tengo que dar más pasos, ¿no? No nada más es el registro, ponerlas en un mapa, poner sus ubicaciones, sus géneros, compartir sus redes sociales para que puedan seguirlas, sino que pues tengo que dar más pasos, ¿no? Y esto, por ejemplo, el año pasado lo cerré compartiendo una lista de los lanzamientos que se realizaron nada más aquí en México, ¿no? ¿Qué producciones? ¿Cuántas? 50, más de 50 producciones. De hecho, inicié el año dándome cuenta que todavía dejé muchas producciones afuera, ¿no? Lo que Mm. quiere decir que es una escena muy rica y que sí está en movimiento, ¿no? Hablar de discos completos es algo mucho más fuerte. Sí. Si pensamos la manera en la que se encuentra en la actualidad la industria, trabajando a través de sencillos, y cómo la industria pues también pone muchos filtros para que las mujeres no puedan lanzar su música. Y yo inicio el año pues yendo hacia el otro nivel, que es empezar a hablar de los contextos con las personas directamente, ¿no? Es hablar de los discos, es hablar de las escenas, cómo se van formando. Apenas llevo 2 conversaciones, que la primera fue con Jax Maniacs, que acaba de lanzar un disco extraordinario el 1 de enero, que se llama Starseed, hablar del desarrollo del disco, ¿no? Y hablar de procesos, que eso es lo más importante, es algo de que la crítica especializada, cuando se acerca a mujeres, lo termina eliminando, ¿no? Siempre hay una postura completamente distinta, porque venimos de muchos vicios que se transmiten de generación en generación de periodistas, ¿no? El día de ayer tuve una conversación que se llamó Anoche una DJ salvó mi vida, con motivo del día del DJ. Reuní a unas pocas, que no son todas, afortunadamente hay una escena importantísima de DJs aquí en México, es algo que arrojó la investigación del mapa de músicas mexicanas, y pues hablamos de la escena, ¿no? De contextos, de protocolos, de seguridad, que es algo que no se tocaría en otra situación, ¿no? Entonces, es necesario pues también evolucionar el mismo proyecto a partir de los datos. Y empecé con datos, ahora desarrollarlos a partir del acercamiento. Entonces, como periodista, este acercamiento pues también cambia, ¿no? La mayoría de la conversación que tuvimos ayer, pues en realidad parte de las conversaciones que yo he tenido en privado con todas estas artistas, con todas estas DJs, productoras, selectoras, en realidad son conversaciones en privado que pues se tienen que llevar a algo público para entender estos diferentes contextos que viven, ¿no? Hablamos de tantas cosas que pues nos quedamos muy cortas, ¿no? En una conversación de 1 hora es difícil, pero sí ha creado incluso esa posición como periodista, ¿no? Ya no tengo esta distancia, la tengo todavía como ética profesional y también como una postura personal, pero al mismo tiempo lo que implica el feminismo, pues es hablar con más, ¿no? Y con más mujeres y no con esta postura del reto, que eso también es el cambio en las herramientas, niño en la entrevista, que es parte de lo que se nos enseña desde el periodismo, ¿no? El reto de inteligencia de quién domina la entrevista, sino más bien cómo nos entendemos, cómo nos comunicamos, y justo muchas de las conversaciones son cómo nos escuchamos. Entonces, eso también cambia la forma en la que estoy haciendo periodismo en la actualidad. Bastante bien.
Pues es padre, ¿no? Todo esto, todo este tema, la verdad, es muy amplio, como bien lo sabes, Karina, es demasiado amplio, de hecho no acabaríamos de charlar, pero es interesante, la verdad, a mí me interesa mucho saber en respecto, tú como lo que estás haciendo en este mapa, ¿cómo has visto el crecimiento de todos los géneros con los que hasta el momento estás trabajando o que estás organizando ahí en la comunidad? ¿Cómo has visto este crecimiento desde que empezaste este proyecto hasta ahorita? ¿Cómo lo Ha has visto? crecido y me ha dado muchas sorpresas. Yo cuando inicié este mapa, en realidad lo inicio con una lista. Te repito, me dijeron, no, las mujeres aquí en México no hacen música, son muy pocas, tienen poca calidad, ¿no? Los filtros de siempre. Ajá. Y yo con ese reto de, sí, será real que hay tan pocas. Mi primera lista fue así de memoria, así de a quién he entrevistado, con quién he platicado, con quién he tenido la oportunidad de trabajar, cerca de 40, cerca de 40 proyectos. En ese momento yo creía, sí son muchas, ¿no? Inocentemente, ¿no? Creía que eran muchas. Y sí hay, si tengo estas, seguramente hay más, pero yo no sabía realmente cuántas. A partir más. De esos primeros datos, me empiezo a dar cuenta que hay más, y más, y más, y me empiezan a aparecer más. Tengo este registro acompañando el mapa. Al principio no había funcionado muy bien, había muy pocas, creo que nada más las conocidas y las amigas eran las que se estaban registrando, pero de repente hubo un boom y en este momento ya con más de 300 proyectos, te estoy hablando de proyectos individuales, bandas integradas completamente por mujeres o al 90% por mujeres, proyectos mixtos, festivales, sellos discográficos, colectivas, que también es algo muy importante dentro del mapa. Con más de 300, yo ya te puedo decir que ahorita el mapa me está rebasando. Debo muchísimos registros, no he podido concluir entre las recomendaciones que me llegan, entre las personas que se registran, entre las cosas que yo encuentro, la música que yo voy encontrando. Esto es algo que ya me rebasó completamente, pero es algo que yo creo, entre que te pone triste porque te está rebasando, pero te pone muy contenta porque eso quiere decir que ya tengo que traer a más personas a involucrarse a Sonoridad. Sonoridad hasta el momento es un proyecto individual y al que yo pues le meto todo mi cariño y todo mi tiempo y mi intención y mi tiempo libre, y hasta el que no es libre, pero también se lo dedico, pero es algo que se ha ido desarrollando de muchas formas, ¿no? Y me ha permitido involucrarme con muchos otros proyectos, ¿no? Desde Radio Cósmica, donde realizo un programa donde cuento la historia de la música protagonizada por mujeres, hasta la columna que realizo mensualmente en Indie Rocks, colaboraciones de repente con Now Girls Rule. Entonces, es algo que me permite establecer enlaces con otros proyectos que tienen la misma mentalidad que yo, que están buscando exactamente lo mismo que yo. Pero el mapa no, es algo que implica tiempo porque hay que verificar mucha información. Desafortunadamente, no es cosa nada más de las músicas, sino también los músicos tienen estos detalles que falta mucha información, ¿no? Desde cuándo se fundó, quiénes son sus integrantes, dónde pueden escuchar la música. Es algo que buscar y buscar género, a veces ni siquiera sabes cuál es el género, ¿no? Entonces te pones a escuchar toda la música para definir qué género. Entonces, es algo que además de la localización para hacer visibilización, este trabajo de visibilización, pues todavía tienes que rascar un poquito más entre la información de los propios proyectos, incluso hasta buscar en entrevistas fuera de los propios proyectos. Es algo que requiere mucha búsqueda de información. Bastante información, diría yo, ¿no? Bastante, sí, es demasiada información. Y qué bueno, ¿no? O sea, qué padre que se está pasando del límite respecto a lo que tú tenías planeado en hacer o lo que tú te alcanzaba el tiempo de hacer. Así ha pasado, digo, ahora que tú estás haciendo esta comunidad, imagínate yo en mi medio, que estoy él solito, es más complicado porque yo decía, empecé con 4 comunicados y ahora resulta que ya tengo más de 4, ¿no? Y dices, ¿cuándo pasó eso? Pero bueno, el punto es que se va saliendo y hasta creo que lo disfrutas más, ¿no? O sea, lo disfrutas más en el sentido de que te enojas tú misma, te estresas, o sea, tú mismo, ¿no? No tienes a quién estar regañando,
Digo, si es necesario, si no, pues no. Pero la mayoría de veces, ¿no? Lo disfrutas, ¿no? Como bien lo dices, te da felicidad, ¿no? De que, bueno, está saliendo frutos, o sea, está funcionando lo que quería hacer, se está dando. Y como bien lo dices, la comunidad empieza a crecer conforme dos personas que se empiecen a poner contacto contigo. Obviamente, pues ahí empezó a darse ese círculo, ¿no? A empezar a crecer más y va a seguir creciendo, eso sin duda. Y sí, sobre la Sí, no, información de los artistas, dime. y es algo que crece no nada más hacia las músicas, sino que también ya se empieza a acercar mucha gente a preguntarme, oye, tengo este festival de música oscura y pues en realidad queremos ampliarlo. Se nos criticó mucho porque nada más incluimos dos actos que tenían a mujeres y en realidad eran proyectos donde las mujeres están dentro del bajo, una parte no tan visible dentro del grupo. Nos puedes recomendar bandas y siempre dicen, es que nada más hay como dos, ¿no? O como tres. Y pues en realidad siempre se sorprenden cuando les mando la lista, ¿no? Así de, mira, en 20 bandas que te pueden servir para esto. También hace poquito se me acercó una conocida y me dijo, necesito bandas nada más de aquí de la Ciudad de México, que sean actos individuales. Pues recomiéndame algunos, ¿no? Género, ahora sí puedo decirle, ¿qué género quieres? ¿No? Que tú pregúntame qué género y te puedo dar estos actos. Claro. Y si no, pues a muchas personas les digo, ¿no? Estás organizando este festival, pues mira, visita aquí al mapa y vas a encontrar proyectos que están lanzando discos, que están renovando, que eso es también el parte ya del trabajo de sonoridad, ¿no? Hacer una visibilización de quienes están trabajando en la actualidad. El mapa parte de eso, ¿no? Son proyectos que están activos en este momento, son proyectos que están lanzando sencillos, que están de gira, que están iniciando grabaciones o que ya lanzaron discos. Entonces, ese es el trabajo ahora del 2022 para Sonoridad, hacer visibles todos estos discos, ¿no? El reunir listas, que yo de por sí creaba muchas listas, de reproducción, ahora son listas que pues integran todos estos sencillos y que visibilizan todos estos lanzamientos, ¿no? Aquí en México son estos los que se están lanzando. Solo el día de hoy tenemos 4 discos que se lanzaron, ¿no? Tanto el de, a ver, tengo aquí mi lista, si te la digo, a ver, Adelante, Valeria Wolf, adelante. Franz, tenemos también a Silvana Estrada, y son algunos de los que tenemos nada más aquí en México, ¿no? Lanzados el día de hoy. De discos Los y que se vayan de acumulando, sencillos, ¿no? También, bueno, de discos discos, nada más, yo quiero visibilizar mucho los discos por el gran claro. esfuerzo que requiere. Cuando la industria habla o toma a las mujeres, por lo regular trata de no darles espacio. Sí, Entonces, la gran mayoría de estas mujeres están trabajando de forma independiente, lo para cual empezar, hace sí. todavía Y, muy, muy fuerte todavía su desarrollo. y es muy complicado, como bien lo dices, no es fácil, la verdad, cuando son una escena independiente, bien lo dices, hablarte de sencillos tan sencillo, pues está bien, pero como también lo estás añadiendo esa parte de mejor esperar hasta que salgan el álbum completo, porque es un trabajo. Por ejemplo, ahí vienen en camino 2 álbumes que creo que sí puedo decirlo porque lo han estado publicando en sus redes sociales, y si no, pues o sea, espero no recibir reclamos de ellas, pero ahorita del que me acuerdo es esta Jazmín Solar y de esta Geo Ekiwa, ¿no? Que están trabajando ya en su... Ujú. en el caso de Geo es el álbum debut, entonces que tiene tiempo ya trabajando con él, pero pues han venido varias cosas y luego esto de la pandemia pues se vino peor, pero igual Jasmine también lo mismo, pero han sacado sencillos últimamente. Entonces, ellas son las que ahorita, por ejemplo, las que yo me acuerdo que están ahorita trabajando ya en su primer álbum o segundo álbum, o no sé cuántos ya lleven. En caso de Jasmine, no me acuerdo cuántos lleva, pero es padre, ¿no? Que ese proceso, de hecho, ya está hablando de cosas fuera de igual, al aire con ellas. Dijo, cuando sacas álbum o el EP, o sea, álbum o EP, avísame y pues te hago una entrevista. Y siempre me dicen, sí, claro, o sea, no hay ningún problema. De hecho, les gustaría, o sea, a lo que voy es de que ahorita, por ejemplo, yo les pedí, a una de ellas les pedí entrevista para ahorita y me dijeron, ¿sabes qué? Mejor espérate hasta que salga el álbum para que tengamos más material. Y es justa razón. Dice, sí, es cierto, mejor me espero. ¿Por qué? ¿Por qué tanta aceleración mía, no? Pero eso fue el año pasado.
Entonces ahorita estoy esperando en caso de ellas. Y de otras, de Valeria, por ejemplo, de Wolf, sí, ya lo escuché, de hecho, el álbum. Está genial el álbum también, por cierto, lo recomiendo. Es muy bueno y es un nuevo talento, la verdad, es de Guadalajara. Y Ujú. es padrísimo su talento. Ya tuve el gusto de entrevistarla también. Y es súper buena onda, buena cantante, buena. De hecho, ayer se presenta, que estuvimos ni me acuerdo que estamos hoy. Bueno, hoy 20, estamos a 21, a 21, 20, sí, a eso 20 ayer, estuvo en el ayer. Indie Rocks, ¿no? Exactamente. Yo no pude ir por obvias razones, pues tengo el maldito bicho por acá, pero por lo que vi estuvo padre, he visto algunos videos y me hubiera encantado verla tocar en vivo, ¿no? También eso, ¿no? Esa parte de irlos a ver en vivo a los artistas es otra cosa, ¿no? Obviamente bien lo sabes de que es diferente a lo que se ve en el CD o en el playlist en el plataforma digital en este caso, entonces es muy diferente y es padrísimo irlas a apoyar o verlas ahí en vivo, hasta tomar fotos ahí de lo que se pueda, de sus presentaciones, grabar hasta videos también, ¿por qué no? Y disfrutarlo, ¿no? Decir, órale, esta estuvo padrísima la presentación, ¿no? Entonces es padre, no nos cuesta nada de trabajo, ¿no? Echar la mano a ningún artista porque se nos olvida, casi siempre se nos olvida de dónde venimos, ¿no? Porque muchas veces empezamos nosotros mismos con un medio de comunicación, por decir el mío, empezamos de abajo. Entonces si llegáramos a estar más arriba, entonces también no hay que olvidar a toda la gente que nos ayudó, ¿no? Que estuvo ahí involucrada, que nos mandando canciones, nos estuvo mandando sencillos, de que, oye, mándame un sencillo, y ellos mismos lo compartían. Entonces, se hace una amistad de alguna manera, ¿no? Como bien lo dices, se tiene que dividir la parte de trabajo con el artista, pero también al final de cuentas se hace una amistad. Hay con quienes me llevo bien, hay con quienes pues no me llevo ni bien ni mal, pero pues así de más de lejos. Pero hay de todo, o sea, hay de todo creo yo y que nos hace falta más ser más abiertos en todos los ámbitos musicales, hablando de la música exclusivamente, nos hace ser más abiertos y qué buena manera de hacer esta comunidad para hacer esto, ¿no? Nos sirve a nosotros, en caso de, hablando de mí de hombre, a mí me sirve para buscar a lo mejor, no conozco muchos géneros, no conozco a lo mejor a muchos artistas porque como bien sabes, está grandísima la lista y me voy a llevar una impresión, voy a decir, wow, esta artista no la conocía, de la lista que me muestres, voy a decir, esta artista no la conocía, estas 15 artistas no las conocía, ya las conozco gracias a ti. Entonces, es padre eso, ¿no? Cuando uno mismo se mete a buscar y dice, uy, ¿qué voy a buscarlas? Voy a entrevistarlas. Y ahí empezamos a expandir más bueno, pues sí, expandir ese mundo, ¿no? De los música, de festivales géneros. Los carteles que están subiendo, porque todavía no ha habido ningún festival hasta después del mes de marzo, curiosamente. Después de marzo ya creo que empieza. Este, ¿Cómo has visto los carteles? Te tengo que hacer esa pregunta porque me gustaría escuchar tu opinión respecto a ello. Y he visto quejas cuando después de los anuncios, he leído quejas en redes sociales, sobre todo en Facebook y en Twitter, que ahí es una bomba atómica. Pero, ¿cómo has visto tú los carteles de los festivales cuando hay demasiado talento, como bien lo decíamos, de mujeres dispuestas a tocar en algún festival que sí te lo llena? No, y que están activas. También, y que están sacando nuevo La, material también, por cierto. la idea detrás precisamente del mapa de músicas mexicanas es que muchas personas me dijeron también que no estaban activas, que no estaban lanzando materiales, ¿no? Que pues en realidad ya la teoría fue eliminada. Hay un antes y un después. Antes de la pandemia, conforme había un empuje fuertísimo en todas las áreas, no nada más en la música, veíamos grandes probabilidades. Hay que hablar que Glastonbury se había colocado como el primer festival que tenía 52% de representación femenina en proyectos mixtos o en proyectos integrados completamente por mujeres. Llega la pandemia y obviamente las cosas han cambiado. Lo veíamos también en muchos otros festivales, ¿no? Existía la propuesta, existía la posibilidad, había el ánimo de aumentar cuotas, ¿no? Es el año también previo en el que se aprueba la ley Mercedes Sosa en Argentina y por tal razón también hay una especie de empuje hacia lo que podrían ser los carteles en el futuro, ¿no? Llega la pandemia y por cuestiones que todos sabemos y que es difícil
pues en realidad pensar lo que están pasando con todos estos festivales y lo que es la organización, hay un retroceso. Y el retroceso es fuertísimo, ¿no? Hay una cuenta en Instagram que se llama Book More Woman y ahí se dedican a editar carteles de festivales. Hay festivales que sí son absolutamente lamentables, ¿no? Hay festivales que están tan mínima, ni siquiera la cuota, ¿no? También depende de quién, de cómo piensas la cuota, ¿no? Hay quienes consideran que la cuota en realidad es 5%, otros dicen que es de 10, los más optimistas pues dicen el 20%, los que ya piensan que tienen una perspectiva de género muy amplia dicen es 30% y no más. En realidad estamos viendo un retroceso, es muy fuerte el retroceso, pero así como estamos viendo un retroceso, estamos viendo que aparecen muchos festivales organizados por mujeres. Yo siempre comento que yo apoyo tres posturas en respecto a los festivales y hacia los eventos. Una sería la necesidad de leyes. Sí son necesarias las leyes que exijan una cuota que no sea del 30%, pero también son necesarios los festivales organizados por mujeres. Y al mismo tiempo, pues también son necesarios los festivales separatistas. Es decir, estos eventos donde solo hay acceso para mujeres, donde las mujeres realizan absolutamente toda la organización. ¿Por qué? Porque también son espacios seguros para nosotras, ¿no? Claro. Entonces, porque eso también es algo que regresando de la pandemia y los espacios que se empiezan a abrir, importante lo que está sucediendo en el Reino Unido con la cantidad de casos de mujeres que recibieron bebidas adulteradas Sí. y que se convierten en una campaña fuertísima, ¿no? Es importante pensar en eso, es importante observar cómo las tres posturas sí son necesarias. Y yo pienso, ¿por qué no podríamos querer las tres, no? ¿Por qué no podríamos querer todo? Porque hay quienes dicen, pues bueno, una ley y ya con eso, ¿no? O hacemos nuestros festivales, no necesitamos que hagan leyes y no necesitamos nada, ¿no? No, también son necesarios los festivales organizados completamente por mujeres. Claro. En realidad, eh, las posturas alrededor de los festivales pues son muy claras, ¿no? Podríamos hacer boicot a todos estos festivales que siguen siendo excluyentes, que no tienen una representación femenina. Sabemos que no va a haber mucho eco, sabemos que no va a haber realmente una repercusión en la asistencia, principalmente porque la mayoría de los festivales se venden con early bird. Es decir, nadie va a esperar pagar el precio de un festival hasta que ya se entere uno del cartel, ¿no? La mayoría de las personas, perdón, prefieren, me iba a ganar ya a mí la tos, la mayoría de las personas compran boleto early bird, es Sí. decir, no es necesario saber quién está en el cartel y por lo tanto, pues ya hay algo que no podemos controlar. ¿Qué va a pasar con los festivales en el futuro? La cuestión es que en este momento sí están careciendo incluso de la cuota, pero al mismo tiempo, como habemos más mujeres involucradas en la industria, no nada más desde músicas, productoras, sino también agentes de booking, personas que están organizando y coordinando estos festivales. Entonces, yo creo que sí en algún momento va a haber una modificación. Y si no en estos festivales que son los que tienen el mayor apoyo, los mayores patrocinios, si no es en esos festivales, yo creo que en el futuro también van a aparecer muchos más festivales organizados por mujeres, para mujeres y con el control absoluto de todo el desarrollo. Claro, bastante. Sí, porque desafortunadamente, como lo dices, es muy poca la asistencia, pues en el cartel, ¿no? Tan solo el ver los nombres de las bandas o artistas, sí, es muy poco. No vamos a decir los nombres de los festivales, pero pues es obvio. De los más que vienen más en camino, sí, de hecho hay un festival que bien lo debes de saber, me imagino que sí, más bien, creo que sí lo sabes, es ese sí lo voy a decir el nombre, el Normal, por ejemplo, que acaban de tomar la decisión de mejor posponerlo para no tienen fecha ahorita para cuándo, pero ese fue uno de los festivales que ahorita ya descartó por cuestiones de la pandemia, pues bueno, por las cuestiones que ya sabemos de la pandemia, ¿no? Lo que está sucediendo y no quisieron y de manera responsable, para mi punto de vista fue una manera muy responsable de parte de ellos de no llevarlo a cabo, que está liderada por una mujer que es esta Mónica bueno, Mónica, porque no me acuerdo su apellido, perdónenme,
Y pues bueno, es padrísimo cuando lees esto de ella y que ella puso en sus redes sociales la explicación por la cual no se va a llevar a cabo el dicho festival, ¿no? Que es algo padre. Dices, wow, qué padre, ¿no? Y qué honesta, la verdad, me agradó mucho. Yo no la conozco en persona, por ahora, digo, ahorita por la pandemia menos la conozco en persona, pero me encantaría conocerla en persona porque se me hace una persona bastante buena y bastante metida en este ámbito de la industria. ¿A qué voy con eso? Es que hay muy pocas personas como ella aquí en nuestro país que están lideradas por festivales, como bien lo dices, que están al frente de un festival, que tienen la organización completa, que podrían meter, yo no le veo ningún problema que metan 50 y 50, por decir un número, por decir, o hasta mejor uno más que el otro, ¿no? O sea, más mujeres y menos, un poquito, uno menos hombres, o así. Yo no le veo nada de problema porque hay muchos géneros que si quieres refrescar un cartel, pues hay que buscarle, ¿no? Hay que buscar nuevos talentos, nuevas bandas. Digo, tampoco despreciar a las bandas que ya son muy conocidas porque sabes que esas te van a dejar algo de dinero. Y si nos vamos en esos términos, pues también, ¿no? Pero también no se nos olvide, ¿no? Que también hay muchas bandas que están creciendo y obviamente las juventudes de ahora. Por ejemplo, acaba de salir el festival, un cartel de un festival el día de ayer y hoy mismo acaban de anunciar la banda Sorpresa, que yo la verdad honestamente de ese festival yo nomás conozco a 3 bandas, me veo hasta muy apenado, pero nomás conozco a 3 bandas y una de ellas es mujer, entonces nosotros dos son hombres, pero digo, chale, o sea, ¿qué tan, o sea, por qué no buscan más? O sea, hay más bandas, hay más artistas interesantes en inglés hasta eso también, digo, si quieren no metas bandas mexicanas, meten en inglés, que por ejemplo el Corona Capital, si voy a decir nombre, el Corona Capital, por decir así, ya ves que ha sido criticado la edición pasada, no me acuerdo cuál fue criticado de que es que ¿por qué no metes a bandas mexicanas, por decirlo? Y digo, pues yo que hasta donde yo tengo memoria, el Corona dejó de hacerlo hace unos años, dejó de ser de bandas mexicanas, dejaron de invitar a las bandas mexicanas, según yo. Y después de ahí empezaron a llamar a más bandas pues, de habla inglés, ¿no? Vamos a poner de otros idiomas, no en español. Y el cartel, pues, más o menos. Y hablando de ese top 10, esa lista había una lista, creo que sí la llegaste a ver, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es una lista donde de cuánto es, con ese terminan cerrando el año, de los festivales que se llevaron en ese año, y ahí se ve el porcentaje de qué festivales a nivel mundial han sido invitado a más mujeres. En este caso, como bien lo decías, el Glastonbury es uno de ellos, por decir un nombre grande, hasta el mismo Coachella o el Lola, que también se han visto un poco cortos en estas ediciones nuevas que vienen, se han visto demasiado cortos, pero qué tan difícil es, ¿no? Para un artista o para alguien así, de ver cómo esa banda que ya no ha sacado nada y yo que sí he sacado algo, no me han invitado. O sea, ahí empieza el problema, ¿no? De que por qué hacer esa selección de bandas cuando dices, oye, ese artista no ha sacado nada y no creo que saque nada de aquí a lo que se presenta en el festival y por qué a estos no los has invitado o a ellas, por qué no las has invitado cuando ya tienen más de 2 discos ahorita y viene el tercero en camino. Entonces, digo, no entiendo esa idea de ellos, pero digo, ellos sabrán por qué lo hacen y todo esto, obviamente. Nosotros solamente estamos aquí para ver cómo hacen las cosas o juzgar, ¿no? De esa manera. Es que es una cuestión completamente de infraestructura. Ujú. Cuando empiezas a organizar un festival, pues no es que lo estés organizando un día antes de que lances el cartel, ¿no? Es algo que ya tiene un año de trabajo, que la infraestructura, ¿esto qué quiere decir? Que hay un agente de booking, que hay un manager, que hay una serie de personas que están alrededor de una banda que van a permitir que el proyecto que ya tienen a futuro llegue a un festival. La mayoría de las mujeres no es que no tengan esta infraestructura, sino que es un poquito más difícil acceder a ella. Antes de la pandemia, Pamela Escamilla escribió un artículo y realizó una investigación de todos los festivales aquí en México y la representación, y pues obviamente todos salían debiendo muchísimo, ¿no? Justo Mónica Saldaña, antes de que iniciara la pandemia, tuvieron una reunión de normal ante el público, hicieron
una mesa de discusión respecto precisamente a la representación y platicaban, pues, cuáles son los móviles, ¿no? Detrás de la selección de proyectos. Porque en el caso de Normal o en el caso, por ejemplo, también de Ceremonia, en ese momento había una presencia mucho más grande de mujeres. ¿Por qué? Porque en las áreas donde se están moviendo todas estas personas para elegir bandas, no son precisamente los mercados musicales que abarcan a todos los festivales más grandes, ¿no? Los festivales musicales tienen, pues, esa infraestructura, es la que te va a llevar a los festivales, es la que te va a hacer llegar tu disco oportunamente a todos lados, ¿no? No Sí. nada más es trabajar con agregadoras, no nada más es tener esta estructura debajo de tu proyecto que te permita llegar absolutamente a todos lados. El problema también, y eso es lo que comentábamos hace rato, cuando una industria se niega o que tiene una cultura de negarse a programar mujeres, te estoy hablando que en la década de los 90, en la década de los 80, en la década de los 70, pues se comentaba, ¿no? Si programas a 2 mujeres en una hora, se te cae el rating en la estación de radio. Lo mismo se pensaba de los festivales. Entonces hay una cultura que ha ido perpetuando todas estas ideas, ¿no? De por qué no colocarlas. Sin embargo, es tan importante lo que está sucediendo en la actualidad en la música realizada por mujeres que es inevitable que pongan atención. Es muy difícil que no se ponga atención a lo que está sucediendo, porque tenemos un momento que es único, es un momento de coyuntura donde las mujeres se están saltando a las disqueras, las mujeres están saltando a los medios de distribución, las Al mujeres marketing están también, sí, saltándose, pues todas estas estructuras que sí. ponían el filtro principal para que la música no fuera, no tuviera difusión, que no tuviera la divulgación y que no tuviera impacto. El hecho de que estas mujeres estén fundando sus propios sellos, que estén aprendiendo todos los vericuetos para llegar no a las agregadoras directamente, sino a dónde colocar su música, a cómo pagar campañas para que su música se posicione, cómo hablar con las personas adecuadas que sí están interesadas en promover su música, pues también son personas de influencia, no voy a llamarles influencers, sino personas de influencia que puedan tener un impacto. En realidad eso es lo que está sucediendo ahorita en la música. La gran revolución musical ahorita son las mujeres, precisamente por saltarse todos estos filtros que existieron en la industria durante décadas, es más, podríamos decir de 100 años, que en realidad hubo un control absoluto de la industria. Pero en el momento en que los medios de distribución, empecemos también con los medios de producción, ¿no? El momento en el que tú tienes todos los mismos aparatos y puedes acceder a ellos y grabar tus cosas en tu casa sin que alguien te esté diciendo eso no va, no, o te voy a enlatar tu disco, ¿no? Que es algo que pasaba comúnmente en la industria. Le pasó a Fiona Apple, el congelarte como artista, ¿no? La Sí, década de las locas, que es algo que también predominó en la década de los 90, ¿no? Alanis Morissette, Sinead O'Connor, Cat Power, PJ Harvey, mujeres, Bjork, mujeres que continuamente sí. eran catalogadas como mujeres difíciles, complicadas, locas. Entonces, pues con eso las congelaban. Todas estas mujeres ahora están produciendo de forma individual, están produciendo de forma independiente, tienen los medios de producción y tienen los medios de distribución. Sí, Entonces, eso hace que todos estos filtros ya no estén impidiendo, por supuesto todavía existen, ¿no? Claro que existen, pero la mayoría de las mujeres en la música en la actualidad están haciendo producciones de forma independiente. sí, Y es tan potente y tan fuerte lo que está sucediendo que no hay manera en la que no se ponga atención. Es muy parecido a lo que sucedió, si recuerdas la década de finales de los 90, principios del siglo XXI, cuando hubo esta explosión de cobertura a través de blogs, los sí, medios principales, los medios importantes, tuvieron que bajarse
e ir a esos lugarcitos donde estaban tocando las bandas independientes, ¿no? Un caso aquí muy claro, ¿no? El Happy Fest, lo que estaba sucediendo con Happy Fire ahí en Monterrey, que no era la avanzada, ¿no? era una cosa completamente, un animal completamente distinto y un animal bien salvaje y un animal bien interesante, el cual no está siendo observado completamente por los medios, pues los más importantes, ¿no? Sí. Los que dominaban toda la información y tenían el control de lo que escuchábamos nosotros, ¿no? En el momento en el que Happify se empieza a volver interesante a través de blogs, la industria cambia y entonces todo se empieza a notar. Es la razón por la que hoy que aparece la otra historia de When We Were Young, pero que es la explosión indie, pues todo el mundo tiene muy claro lo importante que fue, ¿no? Es lo que está sucediendo en la actualidad con la música protagonizada por mujeres. Lo que está sucediendo en el mainstream, en algún momento va a tener que observar lo que está sucediendo en lo que se considera el underground, ¿no? Y las mujeres, pues claramente somos el underground del underground. Entonces, se está volviendo muy interesante porque con pocos medios o con pocos recursos, con muchos filtros, con muchas trabas, hay una escena y se está construyendo una escena que a lo mejor no es interesante para el 49% de la población, pero para el 51% sí es bien importante. Y le estamos observando y le estamos, porque también hay un cambio en la forma en la que nos entendemos las mujeres y cómo nos posicionamos en este mundo las mujeres. Entonces eso hace que eso que se vuelve tan interesante en algún momento se va a convertir en el foco de atención de todos esos medios mainstream, de los festivales mainstream. Va a ser inevitable, ¿no? Sí. Toda esta cultura indie terminó llegando a los festivales más importantes. Entonces, sí va a suceder. La cuestión es, veamos cuánto tiempo tarda, ¿no? En suceder. Yo creo que ya está sucediendo. Va Hay lento, muchos ¿no? Va medios. lento, ¿no? Pero ahí va. O sea, Eh, yo creo que como está siendo muy interesante el caso de que haya escenas tan punks sí. y no nada más del género, sino con la actitud, por ejemplo, lo que hace la Jam de Morras, ¿no? Es algo que de repente movió a todos los medios de comunicación y se enojaron muchos medios de comunicación cuando les dijeron, aguanta, aquí solo hay acceso para mujeres. Entonces, ¿eso qué implica? Y era lógico. Manda Ajá. fotógrafas, manda Claro, reporteras. ¿Eso qué quiere claro. decir? Que nos abren espacios también a nosotras como personas que trabajamos dentro de la industria. Y es que era obvio. O sea, dice, si va a haber una manifestación de mujeres, pues, ¿qué quieres? ¿Llevar hombres? Pues no, están protestando por algo que nosotros como hombres les estamos haciendo. Déjala, o sea, lleva a reporteras. O sea, tienes reporteras, tienes a gente ahí preparada para hacer eso, tienes gente de comunicación, tienes a gente de ahí se me fue hasta la palabra ahorita que pasó un ruido acá afuera, perdón, me distraje. Tienes de sonido, o sea, quien me arregla el sonido, todo eso. O sea, tienes se me va otra vez. Bueno, Diseñadoras de audio, sí, diseñadora, no, estamos exacta, en todos lados. tienes a esa gente, entonces aprovéchala, o sea, sácale provecho, digo, también ellos, la verdad, creemos o no, ellas, mira, si trabajáramos juntos como deberíamos de hacerlo en realidad, ya estaríamos del otro lado, o sea, no estaríamos ahorita peleando por nada de esto, la verdad, pero desafortunadamente el machismo sigue a pie de cañón, o sea, eso es algo muy, ay, ni sé ni cómo describirlo, pero creo que tú te imaginas qué palabras quisiera ocupar, pero es algo muy feo, o sea, desagradable que exista eso, que siga existiendo eso, ¿no? Cuando ya dices, ya estamos en el 2022, ya deberíamos de estar en estar en otro pleito, no estar en un pleito de este tema, ¿no? Y tampoco minimizar, porque es algo preocupante a nivel mundial, no solamente hablando de nuestro país, a nivel mundial está muy de cabeza todo. Y ahorita más que está en pandemia se está volviendo a salir todo de control, ¿no? También por ese lado. Y hablando ya de la música, pues sí, es algo que esperemos que más adelante que salga todo esto, porque, por ejemplo, en el Vive Latino, me acuerdo en la rueda de prensa, la última rueda de prensa que hubo, me acuerdo que el director le preguntaron y cómo recibió críticas respecto al llamado de bandas, que no había muchas mujeres en el, perdón, en el cartel. Igual, esta edición no fue lo mismo. Había comentado que la gente que está
atrás de él, o sea, la gente que está ahí trabajando con él, la mayoría son mujeres, la gran mayoría. Entonces dices, pues, entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están haciendo así las cosas? ¿Por qué no se están llamando a estas bandas? Y hay una banda que no, esta sí no voy a decir el nombre de esta banda porque ni la conozco, no tengo el gusto ni siquiera de conocerlas en persona, pero sí son muy legendarias. Son mujeres las que interpretan esta banda. Hace unos años habían criticado de que por qué a nosotras no nos han invitado a este festival, al Vive Latino. Y pues yo, por cuestiones de, para morbo, empecé a investigar de ellas, dije voy a checar, ya las conocía, empecé a buscar su música y no han sacado nada desde el 2009. Y dije, pero no ha sacado nada, entonces ¿por qué está protestando algo si no ha sacado nada? Ya no ha sacado nada. Y es porque se volvieron a la parte independiente, o sea, están en la escena independiente y que alguna de ellas tomaron rutas distintas, igual se siguen juntando para tocar si lo necesita, si es necesario presentarse o los llegan a invitar a un festival, no dudo que se llegaran a juntar otra vez, pero ya formaron sus proyectos independientes. Entonces, ahí es donde dices, híjoles, pero, o sea, y eso también pasa en los hombres, me exiges de que te pongan el cartel, pero no has presentado ninguna canción, es lo que te decíamos hace rato, ¿no? De que no tienes nada, o sea, tienes algo de hace como 2 años o hace como 3 años y no has sacado nada. Sé que es costoso, sé que la escena independiente es costosísima, entonces hay que hacer algo, ¿no? Entonces hay que hacer algo, hay que hacer festivales, hay que, no sé, o sea, traigo mil cosas de la cabeza, pero la verdad no sé cómo ni explicártelas, pero hay cosas que yo no entiendo en esa parte de la industria, y sobre todo de la igualdad, ¿no? Vamos, si estamos exigiendo igualdad, tanto hombres como mujeres, ¿por qué no hacerlo uno mismo, ¿no? Empezar por uno mismo. Y en este caso yo no critico nada de estos colectivos porque yo conozco varios colectivos interesantísimos que me han gustado muchísimo y a la fecha sigo en comunicación con ellas y los apoyo por esa circunstancia porque no se dan por vencidas y eso es algo muy bueno, la verdad es padre cuando ves a alguien enfocarse a un proyecto, eh, darle todo al 100% y al final ahí están los resultados, ¿no? Como en tu caso de que ha habido un crecimiento enorme que ya te rebasó el número de artistas o de proyectos que están ahí buscándote y van a seguir haciéndolo y obviamente pues es padre, ¿no? Porque buscan una oportunidad de una persona que en realidad los considere, los tome en cuenta y les ayude a darse a conocer más a fondo para que no haya peros, pase en caso de mí, que soy un medio de comunicación, de que como que no hay artistas, ahí hay, ¿no? O un festival como que no hay estos artistas, ahí están en la lista, chécalas, búscalas, si quieres te mando aquí la lista, como ya me lo decías tú. Entonces es padre, la verdad a mí me gusta mucho platicar con eso contigo, porque es padrísimo, es un tema muy amplio, como ya lo decíamos, es un tema que no acabaríamos, de hecho podemos estar aquí, seguir conversando de este tema y obviamente yo te pondré al 100% la atención porque me gusta, me interesa muchísimo estos proyectos, saber un poco más de su trabajo, de cómo están haciéndolo, qué es lo que están haciendo y qué es lo que esperan que se haga, ¿no? En cambio de nosotros como hombres, obviamente. Y es padre, ¿no? Es padre conversar, la verdad, con gente como tú, Karina, la verdad. Y por otro lado, ¿qué requisitos? No sé si hay requisitos para empezar. Ya me alargué yo más. Este, ¿Qué requisitos hay para que la gente, mujeres, integren o te busquen en esta plataforma, Karina? Antes de pasar a esa respuesta, me encanta que hayas mencionado lo de Vive Latino porque yo soy culpable de las preguntas en Vive Latino. Yo ¿Por edité qué, el Karina? cartel. Yo edité el cartel. ¿Por qué, Karina? No es cierto. No sabía, Karina. Yo edité el cartel y soy la que lo distribuyó el cartel del 2020 y que mostré la ausencia de mujeres. Edité también el de este año. No lo he compartido, pero en realidad no es mayor. La cuota es exactamente la misma, porque eso sí lo mencionaron en la conferencia, ¿no? Sí, siempre cumplimos la cuota. Sí cumplen la cuota, pero la del 15%. Ya me dejaste penado. ¿Y Me qué puse necesitan las rojo. personas? ¿Qué necesitan las personas para registrarse? En realidad no es tan complicado, es bien sencillo. Tienen dos opciones, buscarme directamente y decirme, aquí estoy,
simplemente búsquenme en redes sociales, estoy como Canipunk en Twitter, estoy como Sonic Arsenal en Instagram, y si no, pues acérquense a Sonoridad, Sonoridad MX en Twitter y en Instagram, y el grupo de Sonoridad en Facebook. Esas son las vías, las directas. Yo contesto absolutamente todos los mensajes y así han entrado muchas personas, ¿no? Es más, ni siquiera me dicen hola ni nada, es más, con que me den follow, ya se me encienden todas las alarmas y el radar, y a ver quién eres y por qué me estás dando follow. Entonces empiezo a checar, ¿no? Me pasó esta semana con una música que está en Manchester, que hace cosas increíbles y que nada más por el follow, porque me dio a mí y me le dio a Sonoridad, y dije, a ver quién eres y por qué me estás siguiendo, ¿no? En realidad siempre la mayoría de las personas que empiezan a seguir la comunidad o empiezan a seguir las redes es porque tienen un interés o son músicas. Entonces, así de fácil, ¿no? Quieren la parte complicada, la del control de tu narrativa. Entren a Google, busquen mapa de músicas mexicanas, van a encontrar el mapa, en el mismo mapa viene un formato de registro. ¿Por qué hablo del control de la narrativa? Porque para el mapa, pues yo reúno datos y los datos que reúne y así como me los encuentre y así como los traduzca, los ingreso al mapa. Si quieren controlar su narrativa, es decir, cómo quieren que se les nombre, quieren que se les nombre con tal género, qué red social quieres que se publique, qué fotografía quieres que se publique, pues ya el control de la narrativa total puede ser a través del mismo registro que está incluido en el mapa. Pero en realidad es bien sencillo, es nada más, pues, como te digo, es más, hasta dándome nada más follow, ya enciendes mi curiosidad. Entonces, pues así, nada más tengan mucha paciencia, voy bien retrasada en registros, entonces poquito a poco lo vamos logrando y poquito a poco vamos visibilizando tal escena. Hay que recalcar eso, son músicas mexicanas, pero no nada más las que residen aquí en México, tengo mujeres registradas en todo el mundo, músicas que sean de origen mexicano y también pues tengo a las músicas que están haciendo su proyecto profesional aquí en México, aunque no sean mexicanas. Bastante bien, pues, Karina. Pues la verdad, muchas gracias por aceptar la entrevista y escuchar todo mi monólogo ahorita. Y por supuesto, pues es padrísimo cambiar opiniones respecto al tema, a festivales y todo esto. Y obviamente, pues sí, es un cambio que va a venir, que tiene que venir, como ya lo decías tú, ahí se está ya dando en algunos lados y tiene que seguir trabajando, ¿no? Vamos a trabajar mutuamente en este tema, digo, obviamente por separado, pero se tiene que trabajar y se tiene que atender, ¿no? A lo de ya. Entonces, es padre, ¿no? Cuando escuchas esto y sobre todo que te llevas una sorpresa de que yo no sabía que eras, que estabas ahí metida en La el culpable, festival. sí. Exacto, la verdad, ahí sí no lo sabía, pero mira, es padre, a veces creo que es mejor no saberlo, porque si no te reservas ese tipo de cosas. Y obviamente, pues lo mío no fue ni siquiera una queja, nada más fue dudas que tenía sobre esa parte del festival y de estas artistas que en algún momento en redes sociales publicaron y obviamente pues les respondieron cada quien a su gusto, la gente allá no se las comió, sino simplemente cada quien cambió su idea y se respetó la opinión de ellas, pero yo me quedé con esas dudas, ¿no? De que, pero pues sí, o sea, ¿por qué no las integran? ¿Por qué a ellas como a otros, no? Pero bueno, ya es un tema que Pero, ya, es un buen tema porque precisamente es lo que propició el mapa de músicas mexicanas. exactamente. Cuando yo compartí el cartel editado, todos los periodistas se me fueron encima. A decirme, pues, si no existen, si no tienen calidad, si no sacan nada, si una serie de comentarios que pues más bien me encendieron la duda, ¿no? Y gracias a ellos estoy realizando este proyecto que pues, a mí me parece fascinante y me mantiene muy entretenida encontrando música. Así es que En saludos a realidad eso es lo que ellos. me ha gustado, sí, Así que muchos en realidad saludos gracias a y ellos. gracias, Al exacto. último que me dijo, las mujeres no estudian música, pues estamos mostrando muchas cosas de que no necesitan ir a la academia, en realidad están haciendo la Claro, música porque sí. exactamente, no hay otra mejor respuesta que esa, la verdad. Y qué padre, ¿no? Y mira, si no te hubieran dicho eso, no se hubiera realizado esto. Y qué bueno que te digo, de buena onda, o sea, qué bueno que surgió algo así para que te Sí, inspiraras en hacerlo, totalmente. ¿no? O sea, viéndolo del lado bueno. Y es padre, ¿no?
Y obviamente, pues larga vida, la verdad, a este gran proyecto que estás Muchas haciendo. gracias. Y pues muchas gracias a ti por aceptar la entrevista una vez más y pues gracias por tenerte aquí y obviamente hacer la inauguradora de este año de entrevistas 2022. Esperemos que continuemos haciendo más entrevistas más adelante y obviamente no nos despedimos, ojalá nos veamos pronto, ya sea que se calme todo esto o por ahí en una entrevista por sí, segunda parte tal vez, no lo sé. Pero bueno, pues muchas gracias Karina por el tiempo y por último, ¿cuáles son tus redes sociales también, por cierto? Y antes de concluir. Estoy en Twitter como Caripunk, en Facebook como Caripunk Cabrera, en Instagram como Sonic Arsenal y Sonoridad está como Sonoridad MX, tanto en Twitter como en Instagram y Sonoridad, búsquenlo como grupo y ahí les damos el acceso, es donde estamos realizando en diferentes puntos la investigación de, no nada más desde el mapa de músicas mexicanas, sino pues la historia de la música protagonizada por mujeres. Muchas Y pues gracias, muchas Karina. gracias por la invitación. A ti, gracias y buenas noches, pásatela bien y pues a cuidarse todavía. Por supuesto. Tú también cuídate mucho. Gracias.